Brasil, una tierra realmente rica en todo tipo de recurso que se pueda imaginar. Esto va desde la agropecuaria, pasando por energías y hasta minerales raros. Brasil tiene de todo. Y lo mejor no son esas riquezas como el agua en abundancia y tierras fértiles, sino el propio pueblo brasileño. Es visto globalmente como un pueblo alegre, hospitalario, sociable y extremadamente creativo. Nosotros nos reímos de nosotros mismos, hacemos chistes sobre nuestros problemas, y eso termina encantando al mundo. Al menos así era en tiempos antiguos, recordando que estamos pasando por una Copa del Mundo. Si regresamos al año 2002 más precisamente, el 30 de junio, en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón, Brasil se preparaba para enfrentar a Alemania y conquistar su pentacampeonato con un marcador de 2-0. Ese día salió al campo bajo el mando del técnico verdaderamente brasileño, Luis Felipe Scolari, conocido como Filipão, dirigiendo a la selección brasileña, con Marcos, Lúcio, Edmilson, Roque Jr., Cafú, Gilberto Silva, Cleverson, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo y el fenómeno Ronaldo. Lo que más llamó la atención en esa Copa del Mundo, que quedó en la historia y fue un verdadero regalo para quienes la vieron, no fue el resultado con la victoria de Brasil, sino la forma en que cada selección salió al campo. Brasil parecía que iba a una fiesta, todos de muy buen humor, tocando samba, bromeando entre ellos, literalmente escapando de la tensión y creando un ambiente de compañerismo y alegría. Mientras que en la selección de Alemania, los propios periodistas internacionales que tuvieron acceso a ambas selecciones dijeron que la diferencia era drástica. El ambiente en la selección alemana era como el de quienes iban a un enfrentamiento. Era un ambiente similar al de una guerra, literalmente. Jugadores muy serios, concentrados, no hablaban entre ellos, parecían más marines, llegando al campo para una misión. Muchos periodistas especializados decían que Brasil no tenía oportunidad, porque ni siquiera se estaban tomando el juego en serio, y más bien parecía que iban a jugar una cascarita. Pero esa selección se hizo conocida por el fútbol arte. Y después de la victoria de Brasil por 2-0, los medios internacionales fueron unánimes en decir que el fútbol debería ser así, una fiesta, alegría, y no ese ambiente tenso y de tristeza, más parecido a marines yendo a una bronca que a un partido de fútbol. Aquellos sí eran buenos tiempos. El tiempo fue pasando, las décadas fueron pasando. Hoy, el mundo se sorprende con las noticias de violencia que aumentaron mucho en nuestro país. Y la mayor violencia hoy en día es cometida por las propias autoridades saqueando a la población. Por ejemplo, en esta imagen ves a Polo Tree, vendido por aquí en la casa de los 95.790 reales, y es un auto de entrada, un auto popular. Solo de impuestos nos cobran más de 38.000 reales. Según datos divulgados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, la tributación sobre automóviles en Brasil está entre las más altas del mundo. En varios modelos, cerca del 44% del valor pagado por el consumidor corresponde a impuestos, un porcentaje que puede superar el 50% en algunas versiones. Eso significa que en un vehículo comercializado por 100.000 reales, más de 40.000 reales pueden estar relacionados únicamente con la carga tributaria. Este escenario influye directamente en el precio de los vehículos nuevos y reduce el acceso de parte de la población al auto nuevo. La combinación entre una tributación elevada, costos de producción, logística y demás cargos hace que los modelos considerados de entrada alcancen valores cercanos o superiores a 100.000 reales, convirtiendo el sueño del auto nuevo en un sueño lejano para la mayoría de los consumidores. La pregunta que queda aquí es, ¿hasta cuándo vale la pena ser buena persona, ser una persona carismática, como la mayoría de los brasileños son considerados en el extranjero? ¿Será que esto afecta directamente nuestro comportamiento ante cosas como esta que, entre nosotros, es un gran abuso, por no decir robo? Otras naciones consideradas civilizadas, más avanzadas que nosotros, la gente del primer mundo, con mucho más acceso al lujo, con una infraestructura dentro de sus países muy superior a la nuestra, la mayoría con título universitario, tienen un comportamiento totalmente diferente ante los abusos de sus autoridades, de sus líderes. Por ejemplo, este reportaje publicado en los medios internacionales dice lo siguiente: héroe del pueblo. La revuelta contra el exceso de multas hace que un hombre destruya radares de velocidad y se convierta en héroe en la ciudad.
Hizo lo que todos quisieran hacer y entonces preguntas, pero ¿en qué país pasó esto, David? ¿Será que fue en África? ¿En México? ¿En un país parecido a Brasil? No, fue en un país del primer mundo. Y si eso no te parece suficiente, fue en un país de Europa. Italia. La nota de la gran prensa dice lo siguiente. Un residente de Italia empezó a llamar la atención en varias ciudades del norte del país después de derribar repetidamente equipos de control de velocidad instalados a la orilla de las carreteras. La serie de episodios provocó una amplia repercusión y dividió opiniones entre los residentes y las autoridades sobre el papel de estos dispositivos en la seguridad vial. Los equipos fueron encontrados inutilizados después de que se les hicieran cortes con herramientas eléctricas durante la noche. La situación llevó a las autoridades a reforzar las investigaciones para identificar al responsable. Al mismo tiempo, la historia ganó gran visibilidad e inspiró manifestaciones de apoyo, incluyendo murales y productos con referencias al personaje, mientras que otros critican los daños causados al patrimonio público. El episodio también amplió el debate sobre el uso de los dispositivos de control. Parte de la población considera que son importantes para reducir la velocidad y aumentar la seguridad en las carreteras, mientras que otra parte cuestiona la cantidad de dispositivos instalados y su finalidad. La discusión ocurre en un contexto en el que la seguridad vial sigue siendo un tema de gran relevancia en el país, ante el elevado número de incidentes registrados anualmente en las carreteras. Desafortunadamente, mis nobles y queridos hermanos, las naciones se están yendo a la quiebra. La deuda pública de Italia supera los 3.15 billones de euros, representando cerca del 139% del Producto Interno Bruto, el PIB del país. Estas cifras colocan al país como uno de los más endeudados del mundo en términos absolutos y con la segunda mayor proporción de deuda en relación al PIB en la zona del euro, solo detrás de Grecia. Las personas que estaban en contra, el Fondo de Reserva Internacional, desde la creación de los bancos internacionales que actúan como usureros sobre las naciones, la riqueza de las 13 familias no deja de crecer, mientras que las naciones solo se endeudan. En las peleas entre la izquierda y la derecha, la población va siendo despojada de su propio patrimonio. Estas instituciones, como el BIS, la Reserva Federal y todas ellas, empiezan a exigir la privatización de aquellas empresas que generan ganancias. Los servicios esenciales, literalmente. Mira, nadie aquí es comunista ni está en contra de que se hagan asociaciones o que se privatice lo que da pérdidas. Pero no vendes servicios esenciales. Los servicios esenciales, como su nombre lo indica, son esenciales. Por lo tanto, tienen que ser del pueblo. Pero las naciones van renunciando a eso, perdiendo sus fuentes de ingresos y quedándose solo con su principal fuente de ingresos, ya sea en Estados Unidos, en Japón, en China, en Brasil o incluso en Italia. La principal fuente de ingresos siempre es el pulso que aún late, o sea, el pueblo. Entonces se levantan varias banderas. Te vamos a multar para corregirte, preservar tu vida, y tú ves eso, incluso con el apoyo de los grandes medios, como algo bueno, como una protección para ti mismo, cuando en realidad lo que está pasando es lo que los propios números están mostrando. Para que entiendas lo que significa esa deuda de Italia, 139%, imagina que trabajas todo el día para ganar 10 euros. Cuando te metieras esos 10 euros al bolsillo, ya estarías debiendo 13 euros con 90 centavos. Esa es la situación del ciudadano italiano. Por cada 10 que se meten al bolsillo ya deben 13,90. Y esa deuda solo tiende a aumentar. Es por eso y otras razones que muchos teóricos de la conspiración están hablando sobre el gran reinicio que llegó a un nivel en el que ya no se puede continuar. Cualquier juego de RPG o algo parecido que agarres, el juego termina cuando ganas, el juego termina cuando consigues todo. Entonces, si quieres seguir jugando, es necesario reiniciar después de que conquistas todo. El sistema está llegando exactamente a ese punto. Ellos ya consiguieron todo lo que podían conseguir. Y ahora es hora, con ese poder e influencia, de reiniciar las cosas y hacer un nuevo juego exactamente como lo desearon desde el principio de los tiempos. La mayoría de las decisiones, mis hermanos, son milenarias. Y al observar ese comportamiento en el mundo, podemos entender por qué en nuestro país las cosas están exactamente como están.
Desafortunadamente, la información está ahí. La mayoría prefiere ignorarla y seguir comprando las ilusiones del sistema. Esos precios con los que nuestras propias autoridades nos están extorsionando solo se van a intensificar. Nuestra deuda hoy, según la información del propio gobierno, alcanza los 10.6 billones de reales. Este es el nivel más alto en los últimos 5 años. Eso representa actualmente el 81.1% de nuestro PIB. Nuestra situación es mucho más tranquila si la comparamos con la de Italia. Ellos, por cada 10 que ganan, deben 13.90. Nosotros, por cada 10 que ganamos, nos quedamos con 1.90. Pero no celebres antes de tiempo. De hecho, no hay nada que celebrar. El FMI proyecta que la deuda brasileña va a alcanzar el 100% del PIB en los próximos años. Y ya sentimos el efecto de eso cada día. Todo se está volviendo más caro, cosas básicas, esenciales para nuestra vida, se están volviendo cada vez más difíciles de mantener. Desafortunadamente, la mayoría de la población solo quiere confiar en los mismos desgraciados, cerveza y fútbol. Después de todo, todavía estamos en la copa del inmundo. Con ese comportamiento, mis nobles y queridos hermanos, podemos estar seguros de los días que vienen por delante. Lo que nos queda por hacer es lo siguiente: no se endeuden. Muchas personas compraron la narrativa de que, mira, si no tienes dinero, paga con la tarjeta. Ya lo he dicho más de una vez en este canal. No se paga nada con la tarjeta. Cuando usas la tarjeta, simplemente te estás endeudando. Vas a necesitar, hermano, a partir de ahora, viendo el escenario que está ahí, ser cada vez más austero, comprar solo lo básico, deshacerte de lo que no es esencial. Porque con las propuestas de restricción a los deudores, incluso salir del país puede convertirse en un futuro cercano en algo imposible para quien tenga deudas. Imagina la deuda hoy como una gran ancla que te va a poner en manos del hacendado exactamente como ganado. Evita comprar lo que no es esencial. En fin, este video termina aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si eso pasó, compártelo. Muéstraselo a más personas. Porque, mis hermanos, se avecinan días oscuros, nos queda hacer nuestra parte y orar mucho a Dios. Y una cosa siempre está ligada a la otra, porque la fe sin acción está muerta. Un abrazo, mis hermanos, que Dios los bendiga, y espero que la información les haya ayudado a entender el escenario que enfrentamos. Si puedes hacerte miembro, hazlo, porque ayuda mucho al canal. Si no puedes, comparte, comenta y deja ese like. Cuento contigo, hermano. Mientras estés aquí, siempre valdrá la pena que hagamos este trabajo. Un abrazo y ahora sí, ¡fum!